Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. A todos los que están conectando. Hoy vamos a compartir el libro de Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Ya habíamos visto en los capítulos anteriores sobre jueces, los primeros jueces de Israel que empezaron a guiar en el ámbito espiritual, en el ámbito político y también en el ámbito militar. Pero generalmente los jueces se levantaban cuando notaban que el pueblo estaba en decadencia, que el pueblo estaba viviendo una vida de decadencia. Entonces se levantaban personas que sentían en su corazón el deseo de acercarse otra vez al Padre, de volver otra vez al Padre. Y eso hacía que la gente vea en ello un liderazgo. Esta persona se acerca al Padre, tal vez sea nuestra esperanza para que nosotros también nos acerquemos nuevamente al Padre. Y así surgieron hombres como Otoniel, que era el sobrino de Caleb, y que guió al pueblo y peleó contra el primer gran enemigo que fue Cusán Risatay, el líder mesopotámico, que intentó conquistar toda la región, sometió al pueblo durante 8 años. Pasado el tiempo de Otoniel, durante todo su juzgamiento, el pueblo tuvo paz, tuvo tranquilidad, pero nuevamente, según la escritura, volvieron a hacer lo malo. ¿Qué era hacer lo malo? Que el pueblo, ni bien un juez decaía o declinaba, regresaban a las andanzas de ir en contra de la palabra de la Torah. Y nuevamente el padre los sometía a otros enemigos. Fue ya el rey Eglón, el moabita, que se unió con los amalecitas y con los edomitas, y los sometieron también a los israelitas ya más tiempo. También se levantó Ahab, otro juez, y también los filisteos en la parte sur se levantó también otro juez. Y así ya, por lo menos en esta época, ya están juzgando a Israel como 3 jueces. Ahora, en el capítulo 4, ya después de que Ahab juzgó bastante al pueblo, le dio libertad de los moabitas, miren lo que dice nuevamente el capítulo 4. ¿Cómo arranca? Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai, del Eterno. Una de las características que tienen los hijos de Israel es hacer lo bueno, no, hacer lo malo. O sea, si nosotros nos consideramos hijos de Israel, parte del pueblo, parte de las promesas, tenemos que saber que una de nuestras características es, nuestra esencia es ir en contra de la voluntad del Todopoderoso. Hacer lo malo es ir en contra de la voluntad del Padre. Muchas veces no es por nuestro deseo, simplemente es porque estamos en una corriente que nos arrastra, que nos empuja. Es por eso que el Padre nos permitió la palabra, nos permitió la comunión, nos permitió las citas, todos estos conceptos, todos estos puntos que tenemos como pueblo, como congregación, es lo que hace que nosotros podamos seguir fuertes y unidos y haciendo lo que al Padre le agrada. Bueno, arranca el versículo 1 diciendo que volvieron los hijos a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y el Eterno, perdón, los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Vamos a entender muy bien porque este Jabín probablemente es un título que tenían los líderes de esa región cananea.
Era una conglomeración de cananeos que ya se habían enfrentado muchos años atrás en el tiempo de Josué con los israelitas en la parte norte y habían creado un ejército impresionante. Y su característica era que ellos tenían carros aserrados o hechos de acero. Y era una tremenda lucha enfrentarse con ellos. Nuevamente este ejército se levanta contra los israelitas de la zona norte y vuelven nuevamente a someterlo. Vamos a ver la nota 2. Ahí pueden ustedes, vamos a entrar para entender un poco sobre este punto. Rey cananeo Jabín. Jabín, en hebreo Yabín, que significa el comprende o el que comprende, ese significaba esa palabra, o también inteligente. Por eso normalmente probablemente era un título que se le daba a los líderes que conglomeraban a los cananeos, es como decir, nuestro inteligente, nuestro comprendedor. Dice, rey cananeo de la ciudad de Azor, en tiempos de Josué, estuvo a la cabeza de la confederación de ciudades-estados en el norte de Canaán, derrotada por los israelitas después de la batalla de Jabín. Jabín fue muerto y Azor fue quemada. Eso aparece en Josué 11 del 1 al 14. Rey de Azor, que oprimió a Israel. Ese Jabín es el del tiempo de Josué, pero vemos acá en el punto 2 que también aparece nuevamente con el mismo título, pero ya rey de Azor, Azor restaurada, que oprimió a Israel durante el periodo de los jueces por espacio de 20 años. Probablemente fue un descendiente de Jabín. Su ejército dirigido por Sísara, el comandante de este nuevo líder era Sísara. Para tener una idea, acá en Josué 11, 1-14 dice, cuando el rey Jabín de Azor oyó lo que había sucedido, envió un mensaje a los siguientes reyes, al rey de Jobab, de Madón, al rey de Sinrom, el rey de Aksac, a los reyes de la zona montañosa del norte, a los reyes del valle de Jordán, al sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Nafot-Dor, al occidente, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos, en la zona montañosa de los heveos, en las ciudades que están en las laderas del monte Hermón, en la tierra de Mizpa. Todos estos reyes salieron a pelear, sus ejércitos unidos formaron una inmensa multitud y con todos sus caballos y carros de guerra cubrieron el terreno como la arena de la orilla del mar. Esto fue en tiempo de Josué. De acuerdo a la escritura, ya había habido un enfrentamiento grandemente con estos reyes. Pero en aquel tiempo Josué, liderado por el Todopoderoso, con su ejército que salieron de Egipto, derrotaron al ejército de Jabín. Bueno, continuemos. El versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno, porque aquel tenía 900 carros herrados, o sea, hechos de acero, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Una vez más, ¿de qué manera los israelitas han oprimido? Primero eran invadidos sus tierras, eran secuestrados sus niños, sus mujeres, muchas veces injustamente eran algunos asesinados, esclavizados, obligados a pagar impuestos y también obligados a seguir el sistema cananeo. También se les obligaba muchas veces a abandonar su fe. Esto estaba ocurriendo en el norte de Israel, hacia el norte. Vamos a ver el mapa que nos muestra dónde estaban ubicados. Ahí Caleb nos va a mostrar el mapa. Acá tengo Azor. Ustedes ven ahí Azor. Sí, ahí están viendo. Ahí ese puntito rojito. Ahí está la zona de Azor. Ahí estableció su capital. ¿Cómo se dice? Jabín, ahí está. Ahí estableció su capital.
Y desde arriba es donde se empezaron a formar todos los ejércitos cananeos. Entonces desde el norte se unieron con todos los israelitas, o sea, perdón, todos los cananeos, los hititas estaban más arriba, y ellos descendieron hacia abajo y se establecieron ahí en Azor. Y desde ahí comenzaron la invasión. El rey Ahod, o sea, perdón, el juez Ahod y Otoniel, ellos habían peleado acá en la parte sur, la parte sur. Ahora los otros vienen de allá, de la parte norte. Entonces vemos que tanto el norte como el sur nuevamente están siendo invadidos. También los moabitas invadieron toda esa parte sur, la parte verde. Entonces esto es para que podamos tener una idea de más o menos dónde está ubicado este lugar. Acá sale una ciudad que se llama Hazoret Goín. Hazoret Goín es como decir territorio de los paganos. O sea, se le llamó a ellos como el territorio de los paganos. Bueno, estamos en la nota 3. Vamos a entrar a la nota 3. Jueces 4.3, nueva traducción viviente, dice: Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años hasta que el pueblo de Israel clamó por ayuda. Entonces, la única cosa que hizo que el pueblo regrese al Eterno fue el sufrimiento, ¿no? Fue haber pasado mucha aflicción. Entonces, nosotros también vemos que cuando la situación está difícil, cuando la situación está mal, ¿qué hacemos? Clamamos al Padre, buscamos al Padre. Nuevamente nuestro corazón se inclina hacia el Padre. Y por eso muchas veces, inclusive la Biblia hablaba que estos pueblos vienen a quedar para que cuando el pueblo esté desviándose, estos pueblos enemigos le hagan entender a los israelitas que ustedes necesitan del Padre, del Creador. Bueno, vamos a continuar. Ahora, hasta aquí, Javín, Sísara, los cananeos al acecho, los israelitas pidiendo misericordia. Pero a la par estaba aconteciendo algo muy interesante. Gobernaba en aquel tiempo, versículo 4, a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidoc. Esto es muy interesante porque acá dice que gobernaba, o sea, tenía control sobre la región de Betel y también de Ramá. Esos territorios estaba esta mujer en zonas de Efraín gobernando. ¿Y quién era Débora? ¿Quién era esta? Acá le dice la Biblia profetisa. Profetisa. ¿Y por qué ella estaba gobernando? ¿Y quién era Lapidoc, su marido? Y acá tenemos muchas preguntas que a través de la escritura vamos a poder determinar. Y primero vamos a ver esta nota. Vamos a leer la nota y después ya vamos a explicar. Débora, según el significado, es abeja. Y bueno, yo estaba viendo otro significado. Acá también estaba anotado que probablemente este nombre representaba algo como un sonido. Y algunos deducen que también de la palabra Débora deriva de hablar o de expresar. Sería como de palabra, como dabar también, ¿no? Dabar también o devarín. Bueno, entonces la abeja sería como por el zumbido, algo así, ¿no? Algo así. Eso estaba viendo así en la etimología. Son probabilidades. Estoy diciendo que 100% así me aparezca ahora un maestro de hebreo y te diga, no, no es así, herejía lo que decís, pero son probabilidades. Se trata simplemente de un nombre femenino, dice, hebreo, que algunos vinculan con la palabra hablar. Quizás le dieron ese nombre debido a una Débora famosa, la nodriza de Rebeca. ¿Se acuerdan de la nodriza de Rebeca? Que estuvo con ella, la acompañó y fue hasta la tierra de Canaán cuando Rebeca fue llevada para casarse con Isaac. Eso está en Génesis 35:8. Probablemente de ahí sacaron ese nombre. Se nos dice que estaba casada con Lapidoc, o como algunos estudiosos sugieren, era del pueblo de Lapidoc. Nos inclinamos en pensar que ese era el nombre, que ese nombre era de su esposo. Es interesante notar que Lapidoc
es un nombre cuya raíz hebrea significa antorchas ardientes, relámpagos o simplemente antorchas. Algunos han llegado a decir que Débora es presentada como una mujer fiera o de fuego. Ahora voy a explicar un poquito lo que en aquella época tenían como concepto sobre la mujer. Siempre escuchamos que la mujer era considerado poca cosa en muchas culturas, pero en la cultura de aquella región, en la antigüedad, las mujeres eran consideradas como diosas o como madres o como parte de la vida. De ahí salían las diosas Cananea, Istar, Aserá, que muchos en la región la adoraban. Esto es importante entender porque, como yo le dije, el libro de los jueces no es que nos quiere mostrar algo muy espiritual, al contrario, nos quiere mostrar la realidad de la gente de aquella época. Y muchas veces sus creencias, por más que parecían correctas, en realidad estaban aferradas a tradiciones y a cultura de la región, del paganismo. Entonces, pensar en aquella época que una mujer, muchos, mira, yo estoy viendo acá dos puntos de vista. Muchos tenían a Débora como una diosa madre. La venían y le pedían consejos como si fuera ella la diosa madre, Istar o Aserá, la voz de Dios. Otros probablemente realmente vieron en ella sabiduría celestial, sabiduría divina, sabiduría de lo alto. Entonces, hay diferentes perspectivas. Entonces, muchas personas en aquella época pensaban así. Ahora, desde mi perspectiva, su marido tenía mucho que ver con la influencia que Débora habrá logrado en la sociedad. Porque este señor Lapidot era conocido como, dice, antorcha o fuego, o algo que, la antorcha era algo como que todavía trae luz, trae esperanza. Probablemente su esposo era también un hombre de fe, un hombre instruido, un hombre dedicado a la palabra, un hombre que llevaba luz a las personas en su región, en los tiempos en que tal vez ya Ahod estaba viejito o Ahod ya no podía guiar mejor. Entonces muchas personas eran guiados a través de este hombre Lapidot, que no sabemos qué pasó, pero después tal vez muere, y su esposa continúa su labor. Pero el pensamiento del cananeo no enfoca en aprender sabiduría, sino enfoca en que el ser como si fuera una deidad. Entonces, recuerden que estaba ocurriendo en ese tiempo, que muchos estaban haciendo lo malo nuevamente, estaban haciendo lo malo, dice. ¿Por qué creen que están cayendo en manos de los cananeos? Porque no están siguiendo el camino del Padre. Entonces muchos empezaban a ver a Débora como una diosa, como una deidad. Y entonces venían y le pedían que los libre de esto, que los libre de aquello, que les conceda esto. Pero en realidad, en mi perspectiva, Débora estaba siguiendo el camino que tal vez su marido había emprendido, el de expresar la voluntad del Padre. Y vamos a ver una de sus características. Bueno, entonces, vimos ya este versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba, versículo 5, sentarse bajo la palmera de Débora. Inclusive se llamaba así, la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, ella determinaba qué estaba bien y qué estaba mal. Ahora, esto de sentarse bajo la palmera era una costumbre en aquella época que representaba lugar de paz, lugar de sabiduría. Los antiguos babilonios también, cuando meditaban o querían conectarse con el Creador, con su Creador, ellos utilizaban la palmera como lugar de meditación, porque la palmera te daba sombra y era un lugar de meditación. La Escritura menciona después, ya sacando la palmera, recuerden que
Jueces está escrito como era la cultura antigua. Después los hebreos utilizarían otro tipo de árboles para hablar acerca de esta expresión de conectarse con el Creador. ¿Cuál árbol sería? La vid y la higuera. Aparecerían la vid y la higuera. La vid y la higuera representarían que vos estás en un tiempo de meditación, un tiempo de paz, conectándote con el Creador. ¿Para qué? Para transmitir la voluntad del Creador a la gente que venga a ti, que se acerca a ti. Entonces sí me están captando, espero que me estén captando. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, a consulta. Vamos a ver la nota 5. El estar sentado debajo de la vid y de la higuera, ya es en la nueva restauración, los tiempos de los reyes, es una imagen y figura usada en épocas del Tanakh para representar una era de paz, prosperidad, seguridad y armonía. Eso ya en los tiempos de los reyes, especialmente en el tiempo del rey Salomón. Por ejemplo, acá tenemos Primera de Reyes 4:25. Y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Fíjense ustedes que ya acá en tiempo de los reyes ya no utilizan tanto la palmera, pero en la época de los jueces, siguiendo la cultura más antigua, en realidad sentarse y meditar debajo de una palmera era considerado como que vos estabas teniendo una comunión con los dioses. Después ya fue trasladándose hasta llegar a la vid y la higuera. ¿Y se acuerdan una escena cuando Yeshua llama a Felipe? Cuando Yeshua llama a Felipe y Felipe llega y le dice, he aquí un verdadero... No era Felipe, a Natanael. Felipe va y le llama, ¿no? A Natanael. Bartolomé en otras partes, Natanael. Y cuando llega Natanael hacia Yeshua, Yeshua le dice, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Esa palabra significaba que este Señor que viene acá es alguien que está siempre conectándose con el Creador a través de la palabra. Entonces Natanael le pregunta, Señor, ¿de dónde me conoces? ¿Y qué le dice Natanael? ¿Se acuerdan que le respondió? Antes que Felipe te llame, yo te vi debajo de la higuera, le dice. Antes que Felipe te llame, yo te vi debajo de la higuera. ¿Y qué estaría haciendo? ¿Qué representaba esa acción de acuerdo a los que estamos viendo? Tiempo de armonía, tiempo de paz. Y él estaba, aunque el tiempo en que ellos estaban viviendo era tiempo de los romanos, estaban conquistando, pero para el corazón de Natanael, el estar con la promesa, con la palabra, es estar en los tiempos del reino, del Mesías. Entonces, Yeshua vio, este Señor, por más que ahora está en una situación difícil, su corazón está conectado con el Creador, con las promesas, con la esperanza. Ahí está su corazón conectado. Es lo mismo que estaba haciendo Débora. Por más que Javín y sus secuaces, ahí Císara y sus secuaces, los cananeos rebeldes, querían destruir el país, ella estaba ahí meditando en la palabra, conectándose con la palabra y a través de la palabra brindando esperanza a los israelitas. Y estando en esa posición, ella recibió una promesa. A ella se le reveló una promesa. ¿Cuál era esa promesa? De que el Todopoderoso ya va a librarlos de los cananeos. Acá Miqueas 4:4 también dice, ¿no? Todo, ya, esto es una palabra profética. Miqueas está hablando profeta. Y Miqueas fue un profeta que vivió en los tiempos del profeta Isaías. Y habla de los tiempos de restauración. Todos vivirán en paz y prosperidad. Y disfrutarán de sus propias vides e higueras. Porque no habrá nada que temer. El Eterno de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Fíjense, estar debajo de una higuera, una vid, en este caso de Débora debajo de una palmera, representaba estar esperando o recibiendo en tu corazón las promesas. Bueno, estamos avanzando, ¿no?
Entonces el versículo 5, y los hijos de Israel subían a ella. Y ella envió a llamar a Barak o Baruch, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado el Eterno, Elohim de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Son tribus del norte. Aquí ya por fin vemos a estas dos tribus en acción. Y fíjense que Débora le dice a Barak, ¿acaso vos no escuchaste ya el mensaje del todo? Yo ya te envié decir, y ahora todavía vos no estás cumpliendo la voluntad del Padre. Ahora, por más que Débora le está diciendo esto a Barak, pero él en su corazón dice, ¿cómo voy a ir a enfrentar al rey Jabín, a Císara, a su general? Ellos tienen carros poderosos, ellos tienen carros destructivos. Pero Débora recibió, estando en esa posición de meditar, de reflexionar, el Padre le reveló. Y nosotros cuando vemos la Torá dice que si su pueblo se humilla, se arrepiente, Él va a traer suspiro, bendición a su pueblo y los va a liberar. Entonces prepara 10,000 hombres, inclusive le da la cantidad. Ahora, miren el versículo 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. O sea, está diciendo, eso yo ya te dije. Yo me voy a encargar de que Císara, el general, venga a tal sitio llamado arroyo de Sisón. Y esta es clave. Porque el arroyo de Sisón era un arroyo probablemente pequeño. Yo no conozco ese arroyo, así no les puedo decir cómo era. Pero probablemente no era, porque cuando dice arroyo, generalmente el término arroyo quiere decir que algo pequeñito. Pero iba a acontecer algo en ese lugar. Iba a ocurrir un milagro. Probablemente el milagro que va a ocurrir es que, esto está en Salmos, en Proverbios, vamos a ver, que el Padre iba a enviar una tormenta aquella noche, que cuando los carros quieran salir, ese arroyo se iba a desbordar. Entonces los carros iban a quedar todos atascados en el agua y no iban a tener el poder para enfrentarse con los israelitas. Y ahí los israelitas iban a poder derrotarlos. Eso probablemente ocurrió. Por eso no era una buena estrategia llevar carros cerca de arroyos. Pero Débora dice que el Todopoderoso me dijo que ahí irán y yo los voy a inducir. Yo le voy a, no sé cómo, voy a decir que ahí, si querés enfrentarte con nosotros, ahí venía a enfrentarnos. Y el orgullo de Císara va a hacer que él igual venga y se enfrente con usted. Esto hace una persona que tiene la fe. Una mujer que realmente echó su corazón delante de la palabra. Dice, y yo atraeré el arroyo de Sisón a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Jueces 4:7, nueva traducción viviente. Yo haré que Císara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sisón, junto a sus carros de guerra y sus guerreros, allí te daré la victoria sobre él. ¿Cómo una mujer puede hablar así? No puede tener tanta fe. El versículo 8 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Miren lo que responde Barak. Si vos te vas conmigo, yo voy a irme. Porque para ese momento ellos, ¿cómo le consideran a Débora? Como un amuleto, como una diosa. Pero Débora, ella misma está diciendo, yo no soy ninguna diosa, solamente estoy dándote la voluntad del Padre. Quiero mostrarles, Caleb me va a ayudar, algunos textos de la Biblia que hablan acerca de la labor de la mujer. A ver, Proverbios 2:24 puede ser. Aquí me salió Génesis 2.
Ah, no, 2, 24. Hasta 22 nomás. Probablemente este versículo está mal. Acá hay una palabra que dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y no sé por qué me salió Génesis. Buscamos a ver en qué texto está. En la Biblia no soluciona rápido. La mujer insensata es alborotadora. Así me pone. Proverbios 9, 9:3. Vamos a ver un poco. Proverbios 9:3. Proverbios 9:3. Miren lo que dice. Ahí está. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Dice ahí la palabra mujer insensata. ¿Qué era insensata? ¿Sabes cuáles eran las 5 vírgenes insensatas? Que no piensa, que no medita, que no calcula. Pero acá aparece una mujer totalmente diferente. También alborotadora, simple e ignorante. Ahora Proverbios 11:16. Proverbios 11:16. La mujer bondadosa. Ahí es, dice la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. Acá en una traducción viviente dice: la mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riqueza. Entonces, la mujer bondadosa gana respeto. Entonces estamos viendo a Débora, perdón, Séfora otra no, ganando respeto. Tanto que Barak le dice: yo no voy a ir a la guerra si vos no me acompañás. Yo no voy a pelear, yo no tengo confianza en mí. Vamos a otro texto. Proverbios 12:24. Proverbios 12:24. Ahí tenemos escrito la mano, 12:4, perdón, 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma, dice. Acá en Nueva Traducción Viviente dice: una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como un cáncer a sus huesos. ¿Y qué está haciendo ahora Débora? Ella está siendo esa antorcha por la cual se le conocía a su marido. Ella está coronando la vida de su marido porque está continuando esa fe. En la Biblia aparecen varias mujeres que tuvieron una actuación bastante importante. Por ejemplo, yo me recuerdo de Miriam, la hermana de Moisés, que fue llamada también profetisa, que fue también que encabezó muchas cosas, guió muchas cosas, tuvo también sus errores. Después en la Biblia menciona también los tiempos de los reyes. Menciona, por ejemplo, a la esposa del profeta Isaías, le dice que es una profetisa. También probablemente le acompañaba a Isaías, le ayudaba, era su fiel compañera, era su corona. También aparece en tiempo del rey Josías una mujer llamada Hulda, que el rey Josías cuando encuentra el rollo no sabe a quién consultar, no le consulta ni a Sofonías ni a Jeremías, sino va y le consulta a ella. Probablemente ella era mayor y probablemente ella era alguna esposa, algún conocedor de la palabra, y va y le consulta y ella le dice todas las cosas que el rey quería oír. Entonces aparecen personas que han sido, mujeres que han sido usadas porque han pensado más adelante, han sido virtuosas. Pero eso ellos recibieron de sabiduría del Padre. Eso es importante entonces que la Biblia nos está mostrando. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Miren, Barak era como el general. Él era como el general del ejército israelita. Pero él no tenía confianza en sí mismo. Desde mi perspectiva, él estaba pensando que Débora era como una diosa. Como si llevara vos la imagen de la Virgen María o la Virgen, la imagen de Aserá. Su corazón estaba ya sujeto al sistema cananeo. Ella le dijo:
iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Eterno a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces le dijo, mira, me voy a ir contigo, pero se va a decir, una mujer fue la que derrotó al rey Jabín y a su general Sísara. Y vos no vas a llevar la gloria. A Barak no le importaba, yo solamente quiero que me acompañe. La nota 9. En la nueva traducción viviente dice, muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. ¿Pueden ustedes creer? La Biblia, ¿por qué no está expresando estas cosas? La Biblia está resaltando que cuando una mujer tiene sabiduría, puede comandar un ejército. Puede hacer que el Todopoderoso derrote enemigos. Por más que realmente acá el que está comandando es Baruch. Pero la esperanza de todos ellos estaban puesta en Débora. Una vez más le aclaro, ¿por qué los israelitas están teniendo esperanza en Débora? Porque te están viendo como una diosa. Esa es la pura verdad. No están viendo como una mujer sabia. Bueno, versículo 10. Y arrancamos entonces. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí. Esos dos pueblos son los que se van a enfrentar con Jabín. En Cedes. Y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Le acompañó. Imagínense esta mujer Débora acompañando al ejército. Y de repente sale esta historia que uno puede decir, pero ¿y esto qué tiene que ver? El versículo 11 parece que no tiene sentido acá. Parece que es algo que se mete de la nada, pero que al final se va a comprender. Dice el versículo 11, y Eber, ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. O sea, él se fue a vivir ahí al lado de los cananeos. Este dice que era un ceneo que anteriormente se había unido con los israelitas, había hecho pacto con los israelitas, o sea, los ceneos en general. Pero este señor Eber decidió, yo quiero irme y quiero vivir con los cananeos. Y ahí termina esto, pero vamos a la nota 11. En Jueces 1:16 dice lo siguiente: cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, dice, los ceneos eran madianitas descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad en el Neguet. ¿Dónde queda el Neguet? De acuerdo al mapa, el Neguet queda al sur. Y este ceneo, no es que todos los ceneos están ceneos, solamente este Eber con su familia. Él agarró su familia y nosotros nos vamos de ustedes los ceneos y nos vamos a ir a vivir allá en Cedes, cerca de donde están Jabín. O sea, se fue y se hizo amigo de el rey Jabín y Sísara. ¿Qué les parece? Terrible, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Ves? De repente estamos hablando de Barak, de su ejército que va a pelear contra los cananeos, pero de repente aparece esto acá. Pero fíjense que la Biblia nos quiere sorprender, y para mostrarnos qué va a ocurrir, mete ahí en ese versículo la historia de Eber. Bueno, el versículo 12 continúa otra vez con la historia de Barak y su ejército. Vinieron pues a Sísara. Sísara era el general de los cananeos. La noticia de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados. O sea, inclusive dice que en el costado tenía así un tipo tijera. Al frente también. Eran terribles esos tipos de carros. Era imposible derrotarlos a enfrentarse con ellos. Reunió Sísara todos sus carros, 900, versículo 13, ¿no? Carro errado, todo el pueblo con él estaba desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sidón. Aroset Goín era la zona donde vivían
los cananeos se habían aglomerado. Hasta dice que vinieron en la zona del arroyo de Sidón. Miren lo que pasó en el 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Eterno Todopoderoso ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Eterno delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Débora se quedó en la colina, en lo alto. Ella dice: yo me voy a quedar acá a observar y tú vas a descender allá a la zona de el arroyo de Sison, y Dios va a mostrarte su victoria. Vamos a la nota 14. Acá algo interesante. ¿Qué pasó aquella noche? Salmos 83:9 dice lo siguiente, en la nota 14. Haz con ellos. Este es un salmo que está hablando de cómo el Todopoderoso derrota a su enemigo, cómo acaba con su enemigo. Y el salmista está comparando el acontecimiento precisamente que ocurrió con Séfora, con Barak y con Sísara. Haz con ellos lo mismo que hiciste con los madianitas, y como hiciste también con Sísara y con Javín en el río Sison. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Fueron destruidos en Endor, y sus cadáveres en agotado fertilizaron la tierra. O sea, está diciendo que ellos prácticamente fueron como sepultados ahí en la tierra, como que se convirtieron en abono. Y esto es lo que nos hace entender que algo pasó ahí. El versículo 15, ahí mismo del Salmo 89, dice: persíguelos con tu tormenta feroz, atérralos con tu tempestad. Entonces el versículo 15 está diciendo del Salmo 83, persíguelos ¿con qué cosa? Con tu tormenta. Atérralos con tu tempestad. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Entonces, Sísara descendió con sus carros para enfrentarse con Barak, pero en ese momento, ¿qué ocurrió? El Todopoderoso le envió una tormenta, una tempestad, y hizo que la tierra quedara enlodado, que el río se desbordara. Entonces ellos no pudieron pelear con sus carros, no les servía sus carros, los caballos ahí, todo lleno de agua. Entonces el ejército de Barak aprovechó y atacaron ahí. Ellos tenían que estar acomodando sus carros, sus caballos desordenados. Entonces es interesante, ¿no?, cómo la Biblia nos relata este asunto. Persíguelos con tu tormenta feroz, atérralos con tu tempestad, desacredítalo por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Eterno. Esto entonces nos dice Salmos. Entonces, para entender este versículo 14, entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Eterno ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido el Eterno delante de ti. Dice, entonces, esta palabra significa: mira, no te has dado cuenta que el Eterno ha hecho que venga esta tempestad. Sísara ahora va a traer sus carros y no va a poder enfrentarte contigo. Y Barak descendió del monte de Tabor y los 10,000. Y el Eterno, versículo 15, quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Por qué descendió el carro? Porque el carro se quedó atascado en el lodo. Entonces todos los soldados de Sísara empezaron a correr y ahí los israelitas los persiguieron. Pero Sísara escapó. Más Barak siguió los carros y el ejército hasta Oreset Goín, hasta la ciudad donde ellos estaban asentados. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Todo esto, hermano, la Biblia nos está relatando. Pero aquí atienden muy bien, porque aparece otro personaje que no teníamos en cuenta. Y otra vez es una mujer. Bueno, dice acá el versículo 10, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael. ¿Quién es Jael?
¿Quién es Jael? La palabra él siempre viene del nombre Elohim. Puede ser la que sirve a Elohim o la que busca a Elohim, algo así, ¿no? Dice acá que es mujer de Eber, ceneo. ¿Y quién era Eber? ¿Se acuerdan de quién era Eber? El ceneo que se había descarriado de Judá y se había ido a vivir con los cananeos allá en Sedes. Entonces justo él estaba viviendo por ahí. Entonces Sísara, huyendo, llega a su tienda. Y en ese momento no se encuentra con Eber. Eber era su socio, Eber era su cuate. Si se encontraba con él, Eber le hubiera ayudado. Pero ¿con quién se encuentra? Con Jael, o sea, con su esposa. Y acá algo interesante. Porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber, ceneo. Ellos eran amigos. Y dice, y saliendo Jael, la esposa de Eber, a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. O sea, le llamó, ven, señor, ven, yo soy tu sierva, yo soy tu servidora. Entonces, Sísara se sintió contento. Por lo menos esta mujer me va a ayudar, porque él estaba huyendo del ejército israelita. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta, le hizo pasar a su pieza, a su tienda, ¿no? Y le tapó. Qué bien le trató. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, le dio leche tibiecita, ¿no? Y se volvió a cubrir. Y él le dijo, miren, versículo 20, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú le responderás que no. Miren lo que le dijo Sísara. Si viene el ejército israelita y te pregunta, ¿no está acá escondido algún cananeo? No, señor, aquí no está nadie. Entonces, ¿qué le dice ella? Pero Jael, la mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, esas estacas que sirven para ajustar las tiendas, ¿no? Tomó esa estaca y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente. Él estaba durmiendo tranquilo y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Ahí nosotros estamos viendo una imagen, ¿no? Más o menos que se asemeja, ¿no? Ahí está, miren, imagínense, está durmiendo tranquilo Sísara y le ensoquetó. Ya ustedes se imaginan, miren, imaginen lo que la Biblia lo está mostrando acá, el libro de los jueces. Esto es asesinato puro, ¿eh? Asesinato puro, ¿no? Le clava y ¡plá! En la sien. La Biblia toscamente, duramente dice. ¿Qué pasó? Cuentan que esta mujer nunca estaba de acuerdo con las decisiones de su marido, de salirse del pueblo de Israel. Para ella, este hombre Sísara era enemigo. Ella sí, de verdad, se había considerado ya israelita. Y para ella este hombre es un enemigo. Aunque de mi perspectiva lo que ha hecho no es nada agradable, ¿no? A traiciones en su cabeza. Pero ese era jueces. Ese es el mundo en los tiempos de los jueces. Ahí, como la vez pasada vimos que Ahod sacó un cuchillo y... Ahí esa es la onda. No podemos decir que es la forma correcta de actuar, pero así actuaba en aquella época. Entonces vemos que esta mujer entonces fue valiente. Ella entonces vio, el Todopoderoso está con nosotros, este es enemigo de Israel, yo voy a acabar con él. Por más que era amigo de su esposo. Murió, dice, versículo 21, y cansado así murió. Y siguiendo Barat a Sísara, Jael salió a recibirlo. A Barat ya esta vez, ¿no? Llegó Barat ahí y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde él estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Entonces se habrá sorprendido Barak. Al final, Sísara se enfrentó con dos mujeres. La primera, Débora. A través del ejército israelita
lo derrotaron. Finalmente él pensó que escapó de Débora y el Todopoderoso le tenía preparado otra mujer que aparentemente era súper inofensiva. Ahí estaba en una tienda, una mujer de campo, pero que en su corazón sabía que él era enemigo de Israel. Y esta mujer terminó matando. Dios usó a 2 mujeres en este capítulo para librar a Israel de su enemigo. 2 mujeres. No nos olvidemos de su nombre. Débora y esta mujer, Jael. Así abatió, versículo 23, Elohim aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces cuenta que la guerra continuó. Esa fue una primera batalla, la guerra continuó y al final los israelitas lograron su libertad, su independencia. El libro de Jueces, hermano, nos enseña muchas cosas. Nos enseña realmente que la vida en el pasado era una vida muy dura, era una vida muy terrible. Y probablemente esta historia está siendo narrada en los tiempos en que Saúl estaba comportándose de una manera muy antibíblico con el pueblo de Israel. Entonces, los narradores que nosotros creemos que son Samuel, sus seguidores, sus discípulos, nos quieren enseñar que en la historia podemos ver el corazón del hombre. El libro de los jueces no es un libro que nos muestra mucha espiritualidad, pero sí nos muestra mucha esperanza que tenían algunos, a pesar de que la situación era muy difícil. Era un tiempo muy difícil, según los textos mismos narran. Era un tiempo en que no había rey, en que cada quien lo que se le ocurría hacía, lo que creía que era mejor hacía, y de esa manera actuaba. Tal vez en este tiempo también, cuando nosotros no tenemos guía, no tenemos dirección, muchas veces hacemos como mejor nos parece. Muchos tal vez están viviendo tiempo de los jueces, ¿no? Yo creo que así es mejor y voy a hacer así. Y por eso el Padre nos permite, ¿no?, su palabra, su dirección, su orientación. Y cada día estamos aprendiendo cómo servirle, cómo seguirle. Entonces agradecemos a todos los hermanos que han compartido hoy con nosotros, que han podido estar en línea. Les pido que siempre sigan orando por nosotros, orando por la congregación, orando por mi salud también para que me restaure rápido y que pronto podamos tener la posibilidad de encontrarnos todos juntos. Estamos también preparándonos para las fiestas bíblicas, que creo que dentro de unos meses ya va a llegar. Y otras informaciones que voy a ir dando en los grupos, ¿no?, en el grupo Congregación Betel. Entonces, Shalom. Hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.